Leonardo Querido Gil, Fabio, ¿las redes en la política o la política en las redes? Y hay una presidencia sin corbata. nadie se... Hay gente que ha hecho de todo por tener like. En la red nada es gratis. Y si algo es gratis, tú eres la mercancía. Que ahora los datos son el petróleo de esta nueva generación. Zapatero a sus zapatos. Unos analizan y otros comentan. Leonardo Querido Fabio, Gil. Bueno, señores. Fabio Ureña Y Ortiz. y Ortiz. Gracias a Dios. Bueno, Gracias a Dios que la doña, ¿verdad? Vamos con Fabio. Vamos. Señores, hoy vamos. Pero hoy vamos a hablar de redes y política. O de política y las redes. Leonardo, ¿las redes en la política o la política en las redes? ¿Cómo es que se va a ir preparando todo esto y cómo es la incidencia en estos tiempos? Bueno, cuando comenzamos con la parte de comunicación en las redes, hablábamos de una web 2.0. Ya vamos por una web 4.0. Eso significa que no solamente se está trabajando con redes sociales, sino con Big Data. Y la Big Data implica todo lo que se genera en el ciberespacio, no solamente en redes, sino también en la internet. Y ya estamos también en la internet de las cosas. Eso significa que en este momento estamos generando, mi querido Fabio, más datos en 48 horas que lo que generamos hace 2000 años. Imagínate qué mundo cambiante tenemos ahora, que va a saltos cuánticos y donde todo de todos se conoce más que lo que se conocen ellos mismos. Pero hay una situación. Vemos que en la incidencia y en la influencia, con el tema de los influencers, hay cambios en la política, pero no necesariamente uno diría que para bien, porque están entrando actores que no tienen formación política y están siendo ayudados por las redes. Bueno, aquí tenemos un problemita. ¿Qué es lo que pasa? Tú te puedes preguntar, ¿cómo es posible que la gente prefiera ver a un youtuber que a un político? O que a un presidente, o un discurso. O sea, ¿cómo es posible? ¿Por qué? Porque la sociedad cambió, sigue cambiando, y la política se está quedando rezagada de eso. El descrédito en los no políticos va a la par. No solamente eso, sino que en este momento la gente quiere, y los políticos a veces no se han dado cuenta de eso, la gente quiere leche sin lactosa y quiere café sin cafeína, quiere chicharrón sin grasa, quiere dulce sin azúcar, quiere a veces hasta cerveza sin alcohol, pero también quieren política sin políticos. ¿Qué significa eso? Que los políticos no han podido ir a la par del desarrollo comunicacional y social de la sociedad, valga la redundancia. Y por eso hay una cierta desconexión, una cierta desafección, que es un poco más que eso. O sea, la gente siente desafección. Fíjate cómo el presidente Luis Abinader llega al poder, pero llega no tanto como el político, sino como el empresario que tiene sus problemas resueltos, pero viene a ayudar. Fíjate que esto fue una campaña sin corbata. Y hay una presidencia sin corbata. Nadie se quería poner corbata. ¿Por qué? Porque quiero parecerme menos a un político. Y fíjate cómo nuestro presidente anda en su chacabanita, manga corta, etcétera, porque me quiero parecer menos a un político. Porque la gente está sintiendo animadversión a los políticos. Porque para la gente todos los políticos son iguales, todos los políticos son unos ladrones, todos los políticos son corruptos, etcétera. Y cuando tú le hablas a un ciudadano común de algún político, aunque no lo conozca, por el hecho de decir que es político ya tiene reserva e incredulidad. Sí, hay un rechazo, pero hay una situación que va más allá. Las decisiones del Estado son decisiones políticas. Entonces, ¿cómo vamos a tener no políticos tomando decisiones
que son las que realmente van a impactar, a incidir en la población. Pero cuando estamos diciendo no políticos, es tal y como lo conocemos hoy. Porque evidentemente todos somos políticos. ¿Qué es lo que pasa? Que la clase política está padeciendo de un síndrome que yo le he llamado el síndrome de la necrofilia política. O sea, ¿qué es la necrofilia? Una distorsión que tienen algunos seres humanos de hacer el amor con los muertos y sentir éxtasis, necrofilia, y sentir emoción. De la misma manera, tenemos muchos políticos que hoy sienten esa necrofilia por ideas muertas y se abrazan esas ideas muertas y sienten éxtasis al pronunciarlas y no entienden que estamos en un mundo nuevo y que no es posible resolver problemas nuevos con ideas viejas. Entonces se están quedando un poco rezagados y ese tipo de políticos es que la gente va rechazando porque las sociedades van avanzando hacia una sociedad más democrática. Pero la formación política es importante, sí, es pero básica. Para que haya democracia, digamos, si nosotros buscamos atributos de una democracia, ¿sabes? Una democracia, ¿qué tiene que haber? Primero, tiene que haber imperio de la ley. Eso significa que la ley tiene que ser igual para todos. Entonces yo te pregunto, ¿han logrado los políticos implementar un sistema en República Dominicana donde la ley sea igual para todos? Evidentemente que no. O sea, eso significa que debemos ir en construcción de eso. Hemos avanzado, pero estamos en construcción. Pues yo te pregunto, para que haya democracia, tiene que haber rendición de cuentas. Claro. ¿Por qué? Porque los recursos que maneja el funcionario público son recursos públicos. Pero todavía no hemos llegado a ese estadio de tener cuentas claras y presentar cuentas claras. Yo creo que es un proceso que ha ido en crecimiento y que realmente también a una sociedad con tantas distorsiones y con tantas situaciones de carencias, hasta de la carencia del conocimiento de lo que son los derechos y deberes del ciudadano, yo creo que también tiene que ir acompañada por gestiones que quieran cumplir con ese mandato. ¿Por qué? Porque muchas veces apostamos en nuestra llamada democracia a la permanencia en el poder y a la intención del voto, y por lograr ese voto incurrimos en acciones que son a espaldas de la democracia y del rendimiento de cuentas. Tiene que haber un pacto social en ese sentido, y esta sociedad nueva, esta sociedad hiperconectada, va empujando poco a poco a la clase política. O sea, nosotros logramos un 4%, no por la clase política. Nosotros logramos una ley de compra y contrataciones, no por la clase política. Nosotros podemos lograr una ley de extinción de dominio, no por la clase política. O sea, porque el pueblo va empujando a que eso sea. Entonces, lo que nosotros debemos apostar es que más personas participen, y no necesariamente deben participar desde un partido político. Lo pueden hacer desde el lugar donde estén, como sociedad civil, como ciudadano independiente. Bueno, la sociedad civil es prácticamente, al ser parte del sistema, es una estructura política. Está bien, pero fíjate, básica, pero es una estructura. Está bien, pero están abogando por cosas diferentes. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué la sociedad civil ha penetrado tanto? Porque los partidos han dejado de jugar el rol por el cual fueron concebidos. Sí, los partidos están más en intereses particulares. Como no están en ese rol, alguien tiene que suplir ese hueco social. Entonces, por eso ya la gente no sigue partido. La gente está siguiendo una causa. Y cuando hay una causa, por ejemplo... Una causa más que un liderazgo. Una causa. Marcha Verde fue una causa que luchó contra la impunidad y la corrupción. Las sombrillas amarillas fue una causa que luchó. O sea, la gente sigue una causa. O sea, entonces los políticos deben entender que esto ha ido cambiando. O sea, que nos estamos enfrentando a otra sociedad, a otros ciudadanos. Bueno, hay una generación construida
ya con elementos de mayor apertura en la democracia y en la libertad sobre todo. Porque nosotros, que todavía venimos de una generación previa, aunque nacimos post la revolución, como uno dice, post el trujillato, realmente tenemos todavía limitaciones. Pero esos hijos de uno, esos muchachos que hoy tienen 24, 25 años, son totalmente abiertos y enfrentan los temas de una manera muy diferente a como nosotros los planteamos. Mira, estamos en una sociedad hiperconectada. Del 18 al 20 vamos a estar celebrando en el Hotel Sheraton el tercer Congreso Internacional de Comunicación. Y vamos a estar hablando de Big Data e inteligencia artificial. ¿Cómo está influyendo la social listening, la escucha digital, en la comunicación, en la persuasión, en la manipulación, etcétera? Y cómo esas herramientas las podemos utilizar para beneficio de la sociedad, para beneficio de nuestras empresas o del oficio que estemos haciendo. Mira, Fabio, en este momento es muy difícil que podamos hacer una buena gestión de comunicación de gobierno si no somos capaces de hacer Big Data, si no somos capaces de hacer escucha digital, si no somos capaces de ver qué está hablando la gente en las redes, qué dice, qué siente, cuáles son sus esperanzas, cuáles son sus temores, con qué sueñan, qué les quita el sueño. Cuando tú tienes todos esos elementos, entonces tú te puedes sentar a armar un buen plan estratégico de comunicación que va a conectar con tu audiencia. Pero también se critica que se gobierne para las redes. También es algo que se critica. Sí, pero el asunto es que en este caso las redes no son para gobernar. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto esas redes que en un momento se activan con un tema y desde el gobierno se le quiere buscar respuesta, aunque sean respuestas sacadas debajo de la manga, como uno dice, porque no estaban dentro de un plan de gobierno, ni fueron ofertas que se realizaron, sino simplemente buscar la complacencia del momento, también es algo que se critica. Sí, pero el asunto es que en este caso las redes no son para gobernar. O sea, eso que yo te estoy diciendo de Big Data, inteligencia artificial, es una herramienta de investigación para tú armar tu parte comunicacional. O sea, no es la estrategia, es una herramienta. Entonces a veces la gente confunde las dos cosas. Confunde las redes como una estrategia, pero las redes no son una estrategia. Son una herramienta de comunicación nueva, que depende del uso que tú le vayas dando. Pero lo que yo estoy hablando es la parte de investigación. ¿Cómo investigamos? Averiguamos cuál es el sentimiento de la gente, qué es lo que la gente quiere. Y en función de eso, yo armo mi plan, que tiene que ver con una parte territorial y tiene que ver con una parte también de aire. O sea, es un plan integral. Pero necesito, porque ya las encuestas tradicionales no bastan, porque la gente le miente a cualquier encuestador que va a la puerta de su casa, pero a su dispositivo, en el silencio de su habitación, no le miente. Oye, además por ahí es que más se expresa. Y además, yo puedo tomar ahora mismo, tenemos una conectividad de 7 millones de teléfonos celulares inteligentes tenemos en República Dominicana. O sea, imagínate lo que eso significa. El tú saber qué está hablando esa gente, qué está diciendo, qué está escribiendo, para tú poder retribuirle y poder apalear o satisfacer sus expectativas o demandas que tiene a través de un Estado que tiene que ser funcional y que escuche. ¿Tú sabes qué pasa en este Estado? Y no ha sido solamente en este gobierno. Que es un Estado, bien dicho de tu parte, del Estado. Sí, que es un Estado sordo, porque de cada 10 interacciones el Estado contesta una tal vez, o ninguna. O
sea, cuando se supone que debe haber Hasta una que la comunicación. crisis no está en un máximo. Claro, o sea, tú escribes a alguna No hay institución y respuesta. nadie te contesta nada. Entonces no puede ser. O sea, tú imagínate, de cada 10 interacciones, una te responde. O sea, eso significa Porcentaje que mínimo. tenemos un estado sordo. Y después te hablan, te sacan una producción diciendo cercano, pero no son cercanos de nada. O sea, no hay ninguna cercanía. Por Entonces, eso es que uno siente que todos los funcionarios, no importa el gobierno, se comportan de la misma forma. Y es por ese tipo de respuestas. sí, parece que cambiarlo. Y ciudadanos como tú y como muchos más están ayudando para que eso cambie. Porque ya, fíjate que lo estamos forzando a que sean más cercanos, aunque por lo menos lo digan. Pero va a llegar un momento en que lo van a hacer. Porque, El sistema lo está exigiendo. sí. Entonces, eso es lo interesante. Entonces, la Big Data y la inteligencia artificial te ayuda a tú poder hacerlo mejor. Al final, Fabio, somos los likes que damos. O sea, con 60 likes, yo puedo determinar los atributos de una persona, de qué color es, qué preferencia sexual tiene, cuáles son sus gustos, qué música escucha, con 60 likes, ¿no? O sea, con 60 likes, tú puedes derivar más de 300 atributos que tú lo analizas y forman un patrón. O sea, y en inteligencia artificial está lo que se llama la Big Five, que son unos modelos que diseñaron unos psiquiatras en la Universidad de Chicago, donde ellos dicen, mira, todo el que tiene tales características tiene una personalidad de esta forma y le gusta esto, ¿okay? Entonces tú puedes hacer eso cuando tienes muchos datos, porque con muchos datos tú formas patrones y con esos patrones tú defines personalidades y al final yo sabré más de ti que lo que sabes tú de ti mismo. O sea que es una realidad que a través de las redes hoy en día se pueden saber las composiciones sociales. ¿Qué cree la gente? ¿Qué piensa? ¿Qué siente? Porque una encuesta solamente te dice cuánta gente piensa de esta manera. El 72% cree, pero con esto tú sabes, ¿y por qué cree eso? ¿Por qué lo cree? O sea, tú puedes ir a la causa raíz para poder llevar soluciones. Fíjate, un médico, su secreto para poder aplicarte una cura es un buen diagnóstico. Si él tiene un buen diagnóstico, él sabrá exactamente qué es lo que tú requieres y qué es lo que tú necesitas. Pero si le pasan un diagnóstico distorsionado, probablemente lo que te esté dando lo que va a hacer es que te va a matar. Entonces pasa lo mismo en todo. O sea, en una comunicación de gobierno, en una gestión de comunicación de gobierno, que es tan importante como la gestión misma. Sí. Sí, porque las decisiones tienen que estar fundamentadas básicamente en las necesidades de la gente. Y porque una política gubernamental se expresa, se dice y se diseña a través de la comunicación. Y si no hay una buena comunicación, pues tenemos un gran problema. Bueno, hoy en día la comunicación es fundamental. Y lo vemos en que es el principal tema a considerar a la hora de presentar una gestión. Y vemos un ejemplo en este gobierno ahora mismo. Se están tomando decisiones en el área de comunicación. Decisiones mucho más impactantes y mucho más trascendentes que la que ha sido la de cambio de funcionarios. O sea que la parte de comunicación es una herramienta vital en la ejecución. Y un error de comunicación de un incumbente Ay, es un error político que le puede costar su puesto y hasta su carrera política. no, y le puede costar el gobierno. Entonces, ¿dónde está el partido. asunto? En que a veces yo me sorprendo cómo en instituciones fuertes, importantes, buscan como director de comunicación a alguien porque tiene un programa de televisión o porque tiene un programa de radio, pero no tiene la expertise para poder hacer un plan estratégico de comunicación, porque no sabe cómo manejar una crisis comunicacional, porque no sabe cómo manejar, cómo ser proactivo a la hora de comunicar. Entonces eso puede ir en detrimento
de parte del Estado, cuando no hay una comunicación integral en ese sentido. No, y por mayor capacidad que tenga en el orden de preparación académica, en política, esa epidermis tiene que estar al momento de comunicar. ¿Por qué? Porque usted no comunica para un solo segmento. Usted comunica para una población completa. Y tiene que tener ese dominio, como esa sensibilidad que a la vez aporta y determina en la comunicación lo que realmente se quiere lograr con la política. Si no hay un olfato político a la hora de comunicar política, o sea, Fatal. pero yo te pregunto, Fabio, ¿cómo es que ponen a alguien solamente porque tiene un programa de televisión o de radio y ya le dicen que es comunicador? Y no importa el concepto del programa, porque si fuese un programa con un sentido de orientación y de capacidades, Óyeme, pero muchas veces son programas de ruido. confunden la comunicación estratégica con relaciones públicas. Sí, también. esa es otra. O sea, entonces son cosas diferentes que ameritan expertise diferente. Yo Pero- creo que realmente estamos en los momentos ya de definición de esos puntos. Este gobierno, que es un gobierno que está apostando mucho a la comunicación y que está tratando de colocarse en esa conexión día a día con la población, yo creo que también tiene que hacer su ejercicio interno. Sí, yo creo que, a mi modo de ver, el gobierno ha estado haciendo un esfuerzo, como tú dices, Sí. en la parte comunicacional. Creo que lo ha estado haciendo de manera sincera. Creo que lo está haciendo y la gente lo está percibiendo. O sea, yo creo que sí, que estamos mejorando en ese sentido. Yo aspiro a que tengamos un gobierno que escuche más. Cuando digo que escuche más, significa que pueda interactuar más con la ciudadanía. ¿No? Y que esas herramientas de la Big Data también les pueda aportar a ellos y ellos utilizarlo como una herramienta base. Claro, para poder comunicar de manera concreta a una ciudadanía que no está volteando a verlo. Entonces tienen que hacer algo para que lo volteen a ver, porque están viendo más a la gente que hace dembow, a no sé quién, al otro y al otro. ¿Sabes? El tipo de lenguaje determina algo en cuanto a las redes. Claro que sí, porque cada red tiene un código comunicacional diferente. O sea, la gente que hace Facebook no tiene el mismo código que la que te hacen Instagram y viceversa. Eso significa que tú tienes que saber, primero, de qué se está hablando en las redes. Segundo, cuál es el código que define cada red, porque todas son diferentes. O sea, si tú te pones a hacer cosas que haces en Instagram, en Twitter, vas a tener problemas, porque no, va a ser cacofónico. Son públicos diferentes. Son públicos diferentes y por tanto tienen anhelos, ambiciones, deseos diferentes. Y lo que a uno le importa, a otro Y no. códigos de comunicación Y códigos diferentes. de comunicación diferentes. Inclusive yo me atrevería a decir que hasta en una lucha de clases muchas veces. Sí, o sea, sí. Entonces la gente... Pero lo interesante es que hay que aprovechar esa herramienta, que mucha gente piensa que esa herramienta comunicacional, porque al final las redes solamente van a transportar lo que tú hiciste. A veces yo he tenido clientes que quieren que invirtamos en sus redes, pero le he dicho, mira, a veces el problema no es que invirtamos en las redes, vamos a invertir en ti y en tu mensaje, porque si no, vamos a replicar algo que está mal. Entonces, en vez de meter en Vas las a redes, cometer dos errores. Claro. ¿Por qué? Porque vas a promocionar Sí. algo que no está con un contenido correcto Claro. y al final te va a dañar la reputación tuya Claro. en vez de beneficiarte. Pero por querer meterse en la onda de las redes, yo quiero estar en las redes. O sea, no le importa qué. O sea, hay como- No, hay gente que ha hecho de todo Sí. por tener like en las redes y por tener seguidores. Entonces, Han distorsionado su figura, han distorsionado su mensaje. Y eso yo creo que es algo también sí. que hay que revisar. O sea, una persona solamente por conseguir like no puede atreverse a todo. Lo están haciendo y al final
no están determinando cuál es el resultado de cada una de esas cosas. Pero fíjate que cada vez que en la red te sale algo y tú dices acepto los términos y las condiciones, te están, como dirían en México, te están chingando. Hablas de México y nos vamos de una vez a lo que es Latinoamérica. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto Hablas de México y nos vamos de una vez a lo que es Latinoamérica. La influencia de las redes hoy en día es, uno diría que a nivel mundial. Después de esa primavera árabe. Bueno, fue en el 16, digo, más para atrás. Pero fíjate algo interesante, te voy a contar algo. En el 2015 me tocó participar en una campaña en México, en el estado de Nuevo León, en México, con algo interesantísimo que surgió en ese momento. Y es que estuvimos trabajando para un candidato independiente, o sea, un candidato sin partidos políticos. Eso fue algo novedoso, interesante, porque en el 14 se había promulgado una ley en México donde alguien independiente podía correr a una posición electoral. ¿Y cuáles son los independientes? Bueno, sin pertenecer a algún partido. Pero fíjate que te permiten, ok, tú quieres ser candidato a senador por el distrito, pero aquí en Dominicana todavía tú tienes que pertenecer a un partido. Sí. La base de la candidatura sigue siendo los partidos. Allá no, allá tú como independiente, como un ciudadano independiente, no, yo quiero. Entonces yo diría que como ciudadano, Sí. lo de independiente, yo le tengo mis observaciones. Cuando y digo mis independiente ojerizas. es porque no pertenece a ningún partido del sistema. Pero tiene intereses. Claro que tiene y intereses. representa intereses. Claro que desde Entonces ese lo de la punto de vista, independencia Desde no ese es punto tal. de vista, nadie es independiente a Nadie es nada. independiente. Porque al ser humano lo mueve, la acción que lo mueve es el interés. Pues ahí vamos ya tú y yo Entonces, entrando sí. más en materia, Sí, Leonardo. porque entonces ahí está el asunto. Pero te digo, ¿cuál es lo que te quiero comentar al final? Para no hacerte el cuento muy largo. Que yo creo que por primera vez funcionó en América Latina una campaña que hicimos a través de la red y utilizamos la red de Facebook. O sea, con Facebook nosotros, no te voy a decir que ganamos la elección, pero sí logramos una promoción fuera de serie porque no utilizamos radio ni televisión. Todo se hizo a nivel de las redes. Todo se hizo. ¿Y la incidencia? Sí, no. Bueno, sacamos el doble de que sacó el PAN y el PRI. O sea, le ganamos al PAN y al PRI juntos. O sea, imagínate que fue algo fuera de serie. Pero bien arriesgado. ¿O era una población Sí, muy no. conectada? En Nuevo León, pero imagínate, ahí está Monterrey, o sea, es la ciudad más importante de México, de los estados más importantes de México. Probablemente el segundo estado más industrial de México. Aunque si me estás hablando de que nosotros aquí en República Dominicana tenemos 7 millones. Un 70% de conectividad. Un 70%, eso es ya una alta incidencia. No, pero claro, lo que pasa es que no se está utilizando. Pero yo te decía hace un ratito que en la red nada es gratis. Y si algo es gratis, tú eres la mercancía. Fíjate que cuando, por ejemplo, ¿cuánto tú pagaste para tener Facebook? No, nada. ¿Cuánto pagaste para tener WhatsApp? Nada. Es bueno, la línea mensual. Lo que tú pagaste fue lo que pagas de la cuando interconexión. bajaste algo que decía al final, acepto los términos y las condiciones. Correcto. Cuando tú le das a ese clic, ya nada de lo que se genera en esa red es tuyo. La foto que tú tiraste no es tuya, es de Facebook. Y él te la deja ver. Que esas son de los cuestionamientos que O existen sea, con las redes. porque es que tú aceptaste los términos. O sea, en este momento, las empresas más grandes del planeta lo que hacen es trabajar con datos, Sí. pero con los tuyos. O sea, tú la estás enriqueciendo.
Porque ahora los datos son el petróleo de esta nueva era, de esta nueva generación. O sea, estamos en la era del dataísmo. ¿Qué significa eso? Estamos en la era donde los datos son el Dios de esta era. Donde pueden estructurarse cosas que tú te imaginas. Fíjate lo que pasó con Cambridge Analytica y la campaña de Donald Trump. Que ellos tomaron 70 millones de cuentas de Facebook y con eso lograron inclinar la balanza en muchos estados, porque conociendo todos los atributos de esos electores y generando tendencias y patrones, lograron entonces persuadirlo a que llegaran a votar como ellos querían que votaran. ¿Hasta dónde esa incidencia puede hacer mal o bien en un proceso de campaña? Bueno, depende cómo se use. Yo pienso que hay que comenzar a legislar para crear algún tipo de reglas que puedan normar algunas cosas. O sea, tiene que haber un poco... Hay que tener límites. Sí, porque está complicado. O sea, la parte está complicada porque es que, imagínate lo que tú hablaste con tu novia, con tu mujer, con lo que hiciste por teléfono, lo que no. O sea, todo se queda en una huella digital. Nada se borra. No, y lo que uno aporta a las redes, Sí. en el sentido La está alimentando particular, de manera y que permanente. sea utilizado entonces como un instrumento en contra o a favor de una voluntad política. Por eso es que el Big Data ahora puede no solamente procesar datos estructurados, sino también que no estén estructurados. O sea, es algo mágico cómo la gente puede ver lo que yo puedo saber de alguien. Nuestros teléfonos están generando información ahora mismo. Están generando, si alguien quiere saber dónde estamos, todo lo que hemos caminado, a dónde fuimos, con quién hablamos. ¿Sabes? Es muy fácil de rastrear. Todo. O sea, la lavadora que tú prendes de tu teléfono genera información, las bombillas que están ahí, las cámaras, el carro, o sea, todo eso va dejando una huella, y cuando tú logras agarrar esa Big Data y logras hacer minería de datos, entonces tú organizas y estructuras toda esa información y tienes unos informes descomunales. Pero la verdad que ese tipo de información y de elementos en una campaña es una herramienta muy poderosa. Pero no solamente en una campaña electoral, sino en una campaña comercial. O sea, mira, ¿cómo es esto? Tú tienes una empresa que, bueno, dice, mira, al jefe de producción, necesitamos una producción, pero necesitamos saber cuánto vamos a producir en estos próximos 6 meses. Bueno, vamos a tener entonces los informes de cuáles son los pedidos potenciales que tenemos, de cuál es nuestra capacidad de producción. Tú agarras varios elementos y con todos esos elementos lo analizas y le das un informe a la gerencia. Mira, esto es lo que... Bien, pero eso es sencillo. Pero imagínate eso multiplicado millones de veces. Es más complejo. Y ahí entra la Big Data. Y eso que yo te dije con esa sola cosa, entonces hay unos algoritmos sorprendentes que te pueden hacer el análisis individual y de una sola persona sacar 200, 300 mil, 2000, 3000 atributos de una sola. Ahí llegaron los algoritmos. Sí. Porque los algoritmos, o sea, los algoritmos no es más que un sistema de programación que responde a mandatos y que responde a comandos. Ahora, está viniendo una nueva forma de programación que es lo que se llama Machine Learning, o sea, donde la máquina va aprendiendo. Y es un sistema que simula las neuronas del cerebro. Y una parte neuronal tiene un input y cuando sale por aquí, sale mejorado, entra otra y sale mejor y comienza la máquina a aprender. Entonces ya es más fuerte. Y después del Machine Learning, entonces viene el Deep Learning. O sea, ya es un aprendizaje más profundo donde tú estás viendo que hay algunos robots ya que hacen cosas que tú dices, ¿cómo es esto? Y van aprendiendo. Entonces,
todo eso va formando patrones y solamente te puedo decir, mi querido Fabio, bienvenido a la era del dictador. Señores, bienvenido a la era. Del 18 al 20 de noviembre, aquí se va a hablar de eso. Y vamos Así a que traer, sí. hay que ponerse de acuerdo e interesarse, sobre todo aquellos que tienen la oportunidad de aspirar a candidaturas. Y yo diría que también todos los que de una u otra forma están involucrados en el sistema. Y en la parte comercial. Y en la parte comercial sobre todo. Vamos a traer 10 expertos internacionales de Estados Unidos, España, México, Argentina, Ecuador, Cuba, de República Dominicana, por supuesto. Vamos a estar allá dando una conferencia sobre zapatero a sus zapatos. Unos analizan y otros comunican. Esa será la conferencia que vamos a estar dando. Pero no se lo pueden perder. Son $300 el acceso. Vamos a tener certificado de participación por la Universidad del Norte de Tamaulipas de México. Vamos a tener cóctel de bienvenida, vamos a tener coffee breaks, vamos a tener almuerzo. O sea, bien interesante. El Hotel Sheraton comenzamos el jueves 18 a las 3 de la tarde, a las 2 para el registro, a las 3 comenzamos la conferencia hasta las 6:30. Esa misma noche a las 8 tenemos alrededor de la piscina el cóctel de bienvenida, donde vamos a poder interactuar con todos los conferencistas. Y el viernes va a ser jornada completa desde las 9 de la mañana hasta las 6:30. Vamos a dar 2 coffee break y el almuerzo que lo vamos a dar en el mismo hotel, tipo buffet, de 1 de la tarde a 3 de la tarde. Bueno, ahí vamos a construir toda esa información de cómo administrarla y cómo aprovecharla. Y cómo hacer investigación, porque ya la parte de las encuestas, imagínate una encuesta nacional, de repente te cuesta $20,000 o $25,000. O sea, ya queda. Y al final los niveles de confiabilidad son Entonces, mínimos. imagínate que tú puedas hacer una escucha digital, un social listening, y que pueda hacerlo de manera presencial, permanente. Señores, lo de la escucha digital es que a uno lo escuchan aunque el teléfono esté apagado. Oigan eso. Eso es, bueno, digamos social listening, es como la escucha social, vamos a poner, para no poner las personas así, pero imagínate, el Alexa que tú tienes en tu casa escucha todo lo que tú dices, Ay, aunque esté Alexa. apagado. Y Y a tra- algunos tienen y a través ya de una Alexa. camarita, o sea, te ven todo. O sea, estamos en la era del Big Brother, que decía John Owen en su novela 1984. ¿Cuánto ha llovido? O sea que ya estamos en la era, fíjense que esta era va a ser mucho más potente para la humanidad, aunque da la impresión como que el siglo XX llegó 20 años tarde, y ahora a partir del 20 en adelante, esto está pisando el acelerador. Bueno, en los Estados Unidos, un empresario llega a la presidencia, y un empresario que había tenido múltiples situaciones con el fisco, con los impuestos. Hoy República Dominicana tiene un político, pero un empresario, presidente de la República. Ese corte que se ha ido haciendo también en América Latina se va reproduciendo. Aunque en América Latina yo creo que hay escenarios que están dando miedo, porque hay políticos que inmediatamente salen del ejercicio del poder, van a la cárcel. Bueno, lo que pasa es que nosotros deberíamos abogar, claro. Hay una ola, porque la gente, como no quiere tantos políticos, a nuestro presidente Luis Abinader lo consideran más el empresario que el político. O sea, la gente lo ve más como eso. Tú ves, por ejemplo, a Nayib Bukele en El Salvador. Lo mismo pasó, por ejemplo, con Macron. Muy conectado, Sí. Nayib Bukele. Sí. Macron tomó apenas 10 meses y le ganó al sistema de partido de Francia. Sí. ¿Sabes? Es lo que te estoy diciendo. 10 meses a un sistema de partido
muy antiguo, Tradicional. y le gana. Fíjate cómo en Italia, 5 estrellas, cómo van desplazando a los conservadores, y así sucesivamente cómo va cambiando totalmente la estructura de lo que la gente va queriendo en el poder. ¿Qué sientes en la parte política? Vámonos a la parte política, ya no tanto a la parte gobierno. Vamos, vamos, vamos. Acompáñanos. Donde quiera que estés, vamos. Queremos ser parte de ti. Contacto ¿Qué sientes en la parte política? Vámonos a la parte política, ya no tanto a la parte gobierno. ¿Qué sientes, Leonardo? Bueno, yo creo que el presidente Luis Abinader tiene atributos altos. O sea, la gente piensa que él... Tiene una valoración positiva. Sí, la gente piensa que él es bueno, la gente piensa que él tiene buenas intenciones, la gente piensa que él... Y se le ve el esfuerzo sí, del día a día. que él está en eso, la gente piensa que él está combatiendo la corrupción, la gente piensa que él quiere adecentar el Estado. Pero, ¿qué veo? Esa valoración está bien alta, pero su gobierno o su ejecutoria de gobierno no están a la par de esas cosas. Yo veo un hombre solo. Sí, entonces, veo un presidente solo. Entonces no está a la par. Entonces hay que ver, el gobierno debería ver qué hacer para arengar esa otra parte que falta para poder subir. Entonces, Que se note un complemento de todo, Claro, un staff, claro. unos Entonces, ejecutivos, unos ejecutores que al igual que él tienen la misma intención. y fíjate lo que estoy diciendo, estoy hablando de la percepción de la gente. No estoy diciendo que sea mentira o verdad. Al final, en este juego, la percepción es lo más importante, porque la percepción es lo que define lo que la gente cree, lo que la gente es. Entonces, la otra parte es que vemos un PRM que evidenció debilidad en este pasado proceso de la escogencia del presidente de la ADP. Bueno, Entonces, ¿por qué? Pero eso no significa que sea débil, lo que significa es que parece que la gerencia del PRM no está articulando. no se gerenció ese proceso. Sí, entonces, Y lamentablemente, las divisiones de ellos les ocasionó una derrota política que le puede resultar muy incómoda a la gestión de educación, primero por el proceso en el que estamos, en medio de una pandemia. Por otra parte, los intereses que involucra el sector educación, porque es una gestión tanto público-privada, y la ADP es un elemento principal. sí, es potente, o sea, imagínate, es lo que más personas agrupa de todo lo... No, el Estado, sindicatos. a nivel del Ministerio de Educación, hay alrededor de 280,000 empleados. Se imagina. O sea, es la estructura más grande del gobierno a nivel de empleomanía. Y la incidencia de esos maestros es algo en cada comunidad, en cada rinconcito. Entonces hay otro inconveniente que yo veo, es que los PRMistas sienten que están fuera del gobierno. Entonces eso, digamos que en cualquier estado como el nuestro, tú tienes 3 elementos básicos. Tú tienes el pueblo, un partido que es estado intermedio entre el pueblo y el gobierno. Entonces parece que están volando esta parte del partido, y creo que deben darle un poco más de importancia a algunos. La mayoría, no van a caber todo, evidentemente. Bueno, lo que pasa es que también se nota un partido acéfalo.
porque sus principales dirigentes están nombrados en el gobierno y están trabajando en el gobierno. Entonces, No tienen tiempo para dedicarle al partido. ahí es donde entonces se crea ese distanciamiento entre partido, gobierno, militante. Porque muchos de esos militantes pueden tener participación en el gobierno, pero lamentablemente esa duplicidad de funciones muchas veces no es correspondida de la misma forma. La otra parte que veo es que se están dejando como suelto mucho tiempo a los actores políticos no PRMistas, que fácilmente se pueden atraer y amarrarlo temprano. Unos partiditos pequeños que en términos de votos parece que no significan nada, pero no podrían hacerte ganar una elección, pero te la pueden hacer perder. ¿Tú dirías que se está notando la poca gestión política dentro del gobierno de Luis Abinader? Claro, no hay. Las acciones que se están tomando la son más agenda pensando en la ciudadanía la agenda que en la política. Exacto, pero resulta que tú tienes que ser capaz de llevar tus dos agendas paralelas, porque cuando se está acercando el tiempo de la elección, todo el que está quiere seguir, y para seguir necesita tener una buena agenda política. Una va de la mano de la otra. Sí, claro. Entonces, la otra cosa es también que el gobierno se nota un poco lento en ejecutorias porque hay serios problemas con la ley de compra y contrataciones que está como trancando el asunto. Es que es difícil. Entonces está como trancando, como que Esta transparencia como que ha no, limitado mucho. Sí, pero como que son trabas, como que son vallas muy altas que le están poniendo, sobre todo al que quiere iniciarse en eso, porque con esa valla tan alta solo la van a brincar los que siempre la han brincado. Sí. Entonces también es otro problema para O los que conocen de antemano No, cuál es la intención. Exacto. Ese es el asunto de los PRMistas, que como no tienen, imagínate para construir un camino vecinal, que te pongan de requisito que tienen que tener 4 bulldog, 2 gredas, 3, o sea, no lo van a tener. O sea, ¿quiénes lo van a tener? Los de siempre, los que siempre lo han tenido. O los que acaban de salir. Sí, que son los que lo han tenido, sí, o sea, que duraron 20 años para tenerlo, cuando no había esa rigidez en la ley y lo lograron tener. Entonces creo también que hay que buscarle un bajadero a esa parte. Están poniendo la valla muy alta. No, y la situación económica a nivel mundial está muy difícil. Sí. Entonces, hoy por hoy tenemos una economía menos dinámica, tenemos una necesidad real. ¿Por qué? Porque las necesidades no terminan y tú reparas un camino y se daña el otro. Las lluvias en un país tropical te dañan los caminos. Imagínate los que nunca se han asfaltado, cómo serán las necesidades. Realmente es un reto. Fabio, que debería prestarse la atención, es al tema de la inseguridad, que puede ser que crezca un poco más porque no hay toque de queda. Eso significa que hay más tiempo para... Entonces, creo que eso podría ser un handicap y que hay que prestarle atención a esa parte. Bueno, hay un plan de seguridad. Ahora hay recientemente un cambio del nuevo director de la policía. Siempre se ha dicho que los cambios en la policía generan a favor y en contra, porque las luchas Ojalá internas... que funcione, porque para todos nosotros quisiéramos que funcione, Sí. que el plan se implemente, que funcione y que podamos vivir más en paz en nuestro país. Y a la gente que entienda lo de las vacunas, Sí. que no es una dictadura sanitaria, pero es una necesidad sanitaria. Porque lamentablemente aquí hay mucha gente hablando de que lo quieren obligar a vacunarse. Yo diría, no lo obliguemos, pero cuando le suceda algo, lamentablemente, no me lo lleven al hospital, porque así como usted tuvo la decisión de no vacunarse, debe tener la decisión de no ir al hospital a crearme entonces el gasto adicional. O sea, es un tema de lo que hablábamos al principio, deberes y derechos. Claro. Si usted no cumple con sus deberes como ciudadano,
pues tampoco se le puede cumplir y respetar sus derechos. Yo creo que son de los elementos y de las cosas básicas que uno tiene que considerar y tener en cuenta. ¿Qué más te puedo decir, mi querido Fabio? Ahora lo que te puedo decir es que vamos. Bueno, Vamos. señores, de verdad que yo debo dar las gracias a Leonardo de que en este día nos haya querido acompañar, que haya querido conversar con nosotros sobre lo que es la Big Data, la escucha en las redes Y la que inteligencia artificial. y la inteligencia artificial, pero sobre todo lo que es la estrategia de comunicación política. Estrategia de comunicación política. Todo aquel que incide dentro de una sociedad debe estar cónsono y en el mismo orden y nivel de esa comunicación estratégica política. Y para eso, del 18 al 20 de noviembre, estarán en el Sheraton un seminario, un congreso, el tercer congreso internacional, con invitados internacionales, para que aquellos vayan y pongan el oído, aunque sea un ratico, y ustedes verán cómo eso le va despertando mucho más el interés y la intención a la hora de comunicar. Leonardo. Muchas gracias, Fabio. Yo espero verte a ti en primera fila por allá y a tu equipo. Siempre es interesante aprender. Que puedan estar ahí, porque de verdad ya estamos en la era del dataísmo. Bueno, señores, vamos. Gracias. Vamos.